ahora sí. Bueno, Shabbat Shalom. Saludo a todos nuestros hermanos que están con nosotros compartiendo esta palabra en este día especial, cumpliendo el mandamiento de nuestro Hashem, que Él nos recuerda toda la semana para que nunca nos separemos de Él, sino que estemos en perfecta comunión entre todos los hermanos en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. La paracha de hoy entonces se llama Lech Lecha. Está en Génesis desde el capítulo 12. Desde el capítulo 12, desde el versículo 1. Y termina por acá en el capítulo 17. Entonces leemos la paracha de esta manera. Pero Hashem había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Hashem le dijo, y lo fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces tenía una considerable edad. Vemos entonces otro personaje de la paracha pasada. Estuvimos hablando de Noé, pero estuvimos haciendo también algunas comparaciones con la vida de Abraham, pues tienen todo en común. Y a pesar de que en la paracha que mencionamos a Noé, no se habla directamente de la fidelidad, ella está incluida precisamente en la vida de Noé. Entonces es aquí en Abraham donde se manifiesta de una forma más clara, más precisa, esta parte de la fidelidad. Pero ya en las nuevas escrituras, en el pacto de la innovación que el Señor nos trajo, de poner en nuestra mente y en nuestro corazón, todavía hay una explicación más amplia. Sin embargo, no es que no estuviera, sino que aún no había sido el tiempo de que se pudiera comprender de esa manera perfecta como la enseñó nuestro Yoshua. Por eso, si miramos la vida de Abraham de una forma un poquito más profunda, nos podemos ver que sí, el apóstol Pablo recibió una revelación de algo que ya estaba conteniendo la Escritura. Simplemente que hay cosas en la Escritura que no están dadas para cierto tiempo, por lo tanto no es visible a las personas hasta que Dios llegue el tiempo y que Dios lo diga. Entonces todo se va desarrollando de una manera paulatina, pero Dios puede ir confirmando su palabra a través del tiempo. Entonces miramos aquí a Abraham, que Hashem le dice que se vaya de la tierra y se vaya también de su parentela, que es la familia. Parentela es la familia, la casa de tu padre, y tenía que irse de la tierra donde él tenía sus negocios, donde él tenía su vida, sus amigos, su familia. A veces vemos este texto como si fuera algo que Dios le hubiera dicho a Abraham, y Abraham inmediatamente lo obedeció. Y en eso muchos consideran lo que es la fe o la fidelidad. Muchos consideran la fidelidad fue que él hizo lo que Dios le dijo. Si nosotros nos ponemos a hacer una comparación con nuestra vida y Dios nos dijera: hoy sal de tu casa y de tu parentela, vete a cualquier lugar que yo te voy a mostrar, porque él no sabía dónde iba. Entonces nosotros estaríamos comprendiendo la situación que tuvo Abraham en ese momento histórico. Entonces no es por leer aquí y de pronto señalar un texto y decirle a todo el mundo y hablarle de la fe, de hablarle de fidelidad, como si esto fuera algo elemental, algo así que se puede observar de esa manera. Entonces cuando nos ponemos realmente en la posición de otra persona, podemos hacer ciertas comparaciones. Y vemos que esta situación no es tan fácil de que a una persona le diga: vete para otra nación
y allá a lo que te pase, ya allá, cualquier cosa que te pase, ya verás. Es diferente cuando una persona tiene un propósito, ya lo está esperando alguien, y tiene un trabajo, tiene algo donde comenzar a realizar su vida, pero en este caso de Abraham no tenía ninguna de esas condiciones. Sin embargo, dentro de eso, el Señor le está también haciendo una promesa que Abraham tenía que en ese momento elegir entre que fuera de confianza quien le estuviera diciendo a alguien que él no veía. Todavía el asunto era más grande de esa manera. Alguien que él no veía, solamente oyó su voz. Y con la voz fue que él sale. Porque la Nueva Escritura también nos enseña que la fidelidad es por el oído. Entonces a Abraham no le mostraron nada. No le fue mostrado tesoro, no le fueron mostrado cosas que él pudiera agradarle. Simplemente había algo más allá de esto. Entonces la palabra acá donde el Señor le dice, bendeciré, en el versículo 3, a los que te bendijeren. Aquí está escrito de esta manera, ¿verdad? Con una condición que se puede cumplir ahí si Abraham recibe bendiciones de alguien. Habrá que recibir bendición de alguien para que sea bendecido. O sea que hay una condición ahí. Pero si miramos el texto de otra forma, o sea, un poco más gramatical, porque la palabra que aparece ahí en el versículo 3 realmente es brajá, y es la misma que aparece en el versículo 2, al final. Entonces el texto debería comenzar por la palabra la bendición, y no bendeciré, que es como está ahí, ¿verdad? Entonces estamos viendo que el texto podría quedar modificado de cierta manera. Y sería en el versículo 3. Y la bendición será con tu bendición. La bendición será con tu bendición. El 3, ¿no? Sí, el versículo 3. Le estoy citando ya un poco el texto de forma gramatical, porque hemos estado leyendo la traducción, pero estoy diciendo que el versículo 3 comienza con la palabra bendición y no con la palabra bendeciré. Entonces el Señor está hablando no de Abraham, sino de la bendición. Entonces podemos ver la palabra brajá ahí. Entonces quedaría como el 3. Ahí podemos verla. Entonces, la bendición será con tu bendición. O sea, en la forma en que tú vas a ser bendecido, esa será la bendición. Claro, es que también otra forma, porque es un verbo en primera persona, cuando dice, y te bendeciré desde tu bendición. Se podría entender ahí. No, es que literalmente lo dice. Se podría entender, pero claro, es como difícil es por el... No, lógico. Entonces ahí lo que te está viendo es que es la bendición de Dios sobre él, es que él va a bendecir a todo lo que igual lo aceptaron. Recuerda como dice el Salmo, Dios está entre los que nos ayudan. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a recibir, no es que el de afuera va a bendecirte. No es el de afuera que va a bendecir a Abraham. No es el que aquel, no. Con la bendición que ha recibido Abraham de Dios, es que va a bendecir todo aquel que lo acepte. Exactamente. Estamos hablando entonces no de Abraham, sino de la bendición. De la bendición. Y las personas están acostumbradas a hablar de Abraham. No, la fe de Abraham. No, es de Abraham. La bendición de Abraham. No, es la de Dios. Entonces, desde el punto de vista que Abraham tuviera algo que dar o que ofrecer. Sí, ahí tocaría también explicar
que no es la bendición de Abraham, no es más que la bendición de que Dios le dio a Es la Abraham. que Dios está hablando. Entonces, así, la bendición, y la bendición será con tu bendición. Fíjate que es el mismo, casi el mismo texto, lo que hemos dicho cuando se le habla a Noé de la gracia, ¿cierto? Y Dios halló gracia en Noé, como está escrito ahí, lo traduce, ¿verdad? No, y la gracia de Dios se encontró en Noé. Y la gracia de Dios se encontró en Noé. O sea, fue la gracia la que encontró en Noé, no que Noé fue y buscó la gracia. Entonces, ese es el sentido realmente del texto y de la idea que se está generando aquí. Entonces también dice aquí, en el versículo 3, miren, estamos aquí mirando la frase, porque ya acá, cuando dice maldición, ya cambian las palabras. Y en tu, que es esa palabra la hemos ya hablado, que es la deshonra, ¿cierto, hermano? Sí, la deshonra. ¿Se acuerda de aquí de los textos? Sí. La deshonra. Y en tu que la será la exclusión. Será la exclusión, que es arar. La palabra arar. Fíjate que arar te aparece que la y después aparece arar. Pero como todas las traducen como maldición, no se nota la diferencia. Pero en el contexto gramatical sí hay dos palabras diferentes. Entonces eso lleva una indicación. Una más fuerte que la otra. Claro, lleva indicación. Más que deshonra ya son las consecuencias de lo. Y en la deshonra será la exclusión. Las consecuencias. Van a venir, es arar. Claro, ya son consecuencias. Sí. ¿Ya? De haber rechazado la bendición que porta Abraham. ¿Ya? Que porta Abraham. Por Dios. Ya sabemos, ya lo expliqué. Claro. Entonces lo que no va a recibir es bendición, sino arar. Es que vamos a recordarnos aquí el texto que está en Deuteronomio. En Deuteronomio. Sí, es que es exclusión. Es que Pero el no estar en la bendición significa estar en la exclusión. Claro, Exactamente. y la exclusión, ojo, que no solamente dejarte allá al lado, la exclusión tiene unas consecuencias. Oh, eso no se nos olvide. ¿Ya me entienden? Que eran inclusive las que estaban contra nosotros prácticamente. ¿Ya? Era la que nosotros. Claro, porque es que entrar en el pacto, aquí dice en Deuteronomio 29, 12, se le entrega no solamente bendición al pacto, el pacto lleva también ahí Claro, una edad. una alá. Esto es lo que está aquí, el 29, 12. Dice, para que entres en el pacto de Hashem, tu Dios, y en su alá. Ahí dice juramento, pero ya sabemos que eso no es lo que va a ir en su alá. O sea, en el pliego de los cargos, De los cargos de las consecuencias de no estar en el testamento, en el pacto. en el pacto. Exacto. Ahí hay un pliego ahí de condiciones y de consecuencias de no estar en el pacto. Eso se le entrega junto con la bendición. O sea, coge esta o coge la otra. Claro. O estás con esta o estás con la otra. No puedes estar en la mitad. ¿Verdad? ¿Estás Sí. injertado o estás afuera? Eres tibio, eres caliente, pero tibio Claro. no. Pero Pero tibio no. Frío, caliente. Fíjate, aquí mismo usa la palabra que la da el capítulo 29 de Deuteronomio. Aquí en el versículo 27, cuando dice en el 26 que dice, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían que ninguna cosa les habían dado. Entonces el 27 dice, por tanto se encendió la ira de Hashem contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones. Entonces ahí está que la da. Ahí aparece que la da. O sea que dice escritas en este libro. O sea, la que la da son las condiciones escritas en el libro. Claro. ¿Ya? Y las personas que estén fuera del pacto van a estar en esa que la da. O sea, esa que la da son las cosas escritas, pero vienen las consecuencias. Fíjate tú, con lo que leímos cuando comenzamos leyendo el Shema de Israel, precisamente ahí aparece
una de los cargos, las consecuencias de no oír. No va a haber lluvia, Claro, y no lo va, recordamos todos los sábados. los años de vida en la tierra no van a ser largos. En fin, si nos damos cuenta, eso hace parte de esa que la alá o esa alá que habla la Torá. Como tú dices, ya están descritas en la Torá, que están ahí en el libro. Así es. Claro, la que están en el Lo que pasa es que Dios ha quitado prácticamente ese pliego de cargos que teníamos en contra porque no habíamos escuchado ni habíamos No teníamos oído para hacerlo. Claro. Prácticamente estábamos rechazando la bendición que llevaba Abraham, que ellos deberían de llevarla, portarla igual que Abraham. Amén, así es. Exactamente. Entonces, es el concepto de Abraham más que el personaje. El concepto de Abraham es el que podemos hablar nosotros Así para es. poder hablar de bendiciones. Igualmente, cuando hablamos de Noé, estamos hablando de un concepto más que del personaje. Así es. Porque podemos leer en Hebreo 11 que dice que todos ellos murieron, pero el testimonio quedó. Amén. O sea, que el testimonio no murió. Sí, la fidelidad. Entonces, se mantuvo Es la ahí. fidelidad. Entonces, bueno, ahorita podemos analizar un poquito eso, porque lo vamos a ver. Entonces dice que dentro de ese concepto, dice que entonces dentro del arar de él será la exclusión o la separación. O sea, que hay injerto o hay separación. Así Eso es una de las cosas que se tiene que ver evidentemente. Una persona no puede estar medio comprometida con Dios y decir, ya yo estoy con Dios, ya yo lo acepté ayer, ya yo hice una confesión de fe y por lo tanto ya estoy bien, ya me salvé porque ya hice la confesión. Porque eso es lo que se enseña. Ven para que hagas la confesión, listo, ya te doy salvo. Entonces le ponen unas cosas a las personas como muy volátiles en eso. Y cuando estamos hablando de la fidelidad tenemos algo más profundo y que viene de parte del propio Dios, no de las palabras que salen de una boca humana, sino del propio Dios. Así es. Entonces no voy a hablar del que salió de su casa, porque el Señor se lo dice, pues yo te saqué de Ur de los Caldeos, se lo dice directamente. Miremos las cosas de Dios tienen un sentido que solamente el poder está en Él. Amén. Bueno, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, en tu bendición será que las familias de la tierra pueden tener bendición. Claro, Pueden tener bendición. me llamaba la atención porque ahí en el texto de ahora de Génesis 12:3 que tú citaste ahora, que estamos tocando lo que es la bendición de Dios, Claro. lo que es la maldición. Fíjate tú que el traductor traduce aparecen dos palabras en hebreo y todas la traducen maldición, pero fíjate tú que en hebreo una es diferente. La primera tiene que ver con la deshonra de Abraham. Dice, desde la deshonra de ti. ¿Estás citando? 12:3 Sí, de Génesis. está citando ahí. Sí. Sí, listo. Dice, desde la deshonra de ti, Sí, es que van a ser excluidos. Exacto, Van a ser excluidos. que no es lo mismo, o sea, lo que estoy viendo acá, hermano, es como si nosotros no recibimos de los que nos rechazan maldición, No. sino deshonra. Somos deshonrados, Claro. como Mashiach fue deshonrado, Claro. como Mashiach fue aborrecido. Somos vituperados. Exacto, vituperados, ya me Sí. explico. Pero por esa deshonra ellos van a llevar entonces exclusión, van a ser excluidos prácticamente de la bendición Exactamente. que porta Abraham. Eso es lo que está mostrando. Claro, eso es lo que está mostrando. Ese es su galardón, su recompensa. Claro, Sí, sí. Lo que pasa es que el traductor dice, maldeciré a lo que te maldiga. Entonces, Sí, porque ponen la misma. no, pero es que palabra. el objeto de maldecir, o Dios, de excluir a alguien, parte de la deshonra de aquel que es deshonrado y porta la bendición de Dios. Entonces, no es el Señor el que maldice a nadie, como dice aquí. No, están rechazando. Ellos están mostrando en lo que están rechazando. en el rechazo. Claro, en el rechazo se están excluyendo Se ellos están mismos. excluyendo y lo están mostrando con evidencia. Claro.
Entonces no les digo, no, que Dios lo maldecirá. No. Ese es el sentido que a veces la persona cree. Y le tiene miedo a que Dios lo maldiga. No, es que lo que está mostrando es que las personas van a tener la evidencia de que están empezando. O la deshonra que nos están haciendo nosotros es la evidencia de su exclusión. Claro, ese es. ¿Ya? Sí, señor. Es la evidencia de- Y fíjate que en ese error estuvieron los fariseos en el tiempo que tuvo nuestro Señor aquí en la tierra, en forma de... Oye, un ejemplo es nuestro Señor Yahushua Mashiach, que no hay otro que haya sido deshonrado en esa, inclusive por portar la bendición de Dios, ya para nosotros, porque no era para otros, sino para nosotros, para todos. ¿Ya? Pero fíjate tú que el rechazarlo, el no creer, automáticamente quedamos excluidos de ella. ¿Ya? Automáticamente, eso pareciera que fuera ya una ley. Bueno, entonces vemos aquí algo importante que fue que el Señor le dijo, o sea, hubo un llamado a Abraham. Entonces, ese llamado es lo que tiene que ver con la brajá, con la bendición. Entonces, de ahí va a salir un Legoy Gadol. Un Goy Gadol que es una nación grande. Y va a salir de ahí. Entonces, como muchos hasta el día de hoy piensan que es porque son hijos de Abraham y eso es lo que tenía el concepto que tuvieron los fariseos, casi la mayoría, son pocos los que notaron lo contrario. Ese concepto de ser hijo de Abraham genéticamente, muchas personas piensan que con eso es que logran tener conexión con Dios. Y muchos hoy buscan la forma hasta de cambiarse el nombre y de viajar buscando, no sé, la nación, la ciudad, o lo que piensan ellos en su cabeza que es la tierra hoy en día. Entonces piensan eso. Por eso muchos fariseos le preguntaban al Señor, pero Abraham era gentil. Sí, claro. Sí, a pesar de que esto era gentil, pero estamos hablando de que hoy consideran muchas personas que el judaísmo sale de Abraham, ¿ya? Porque tiene que ser descendiente de él para llamarse judío. Entonces, miramos hoy las religiones que tienen a Abraham como un fundamento, porque esa es la equivocación que tuvieron los fariseos en la forma en que lo veían, ¿verdad? El islamismo tiene a Abraham como un gran personaje, casi un ídolo, más bien un ídolo, igual que el judaísmo y el cristianismo. Entonces todos miran a Abraham, miran las bendiciones de Abraham y la promesa de Abraham, ¿verdad? Inclusive la iglesia cristiana lo ve así. La iglesia cristiana igual lo ve así, Abraham. Las bendiciones de Abraham. Sí, todo el mundo, hasta el día de hoy, todas las religiones que tienen que ver o citan la escritura, lo tienen a él como un personaje, pero desde ese punto de vista. El padre de la fe. El padre de la fe. Ahí es donde... El padre de la fe. Así es. Tuvo más fe que todo. En Juan 8:53, mire, en Juan 8:53, ¿Cómo? Juan 8:53. Hay un debate entre los judíos y estaba el Señor con ellos. Mire, desde el 52. Ajá. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienen demonios, Abraham murió y los profetas. Si tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Viste? O sea que ellos ¿cómo vas a ser tú mayor que nuestro padre Abraham? O sea, El padre de la fe. era Abraham el fundamento de lo que ellos tenían en su cabeza. O hasta el día de hoy es lo mismo, Hasta el día de hoy. ¿verdad?
¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas. Ese concepto entonces es lo mismo. Claro, Cuando se habla de yo no soy, claro que soy mayor. Inclusive no solo mayor, yo hubiera dicho, no solo mayor, sí, sino lo que portaba Abraham soy yo. Claro. La respuesta que él le da, es que su padre es Dios. O sea, no habrá. Claro, ahí en el mismo que estamos leyendo, Él me dijo, en el 8:58, 54 le digo, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Claro, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, quiere decir que ¿sabes qué le está diciendo? Lo que tú acabas de decir, estaban idolatrando a Abraham. claro, Porque sí, Abraham eso nunca es lo que poseía, sucede. él no poseía la fidelidad que llevaba no era de él, sino de Dios. Y el mismo Señor se tomó lo de decir, no, yo soy mayor que Abraham. En el 56 se lo dice. Sí, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día. Claro. y lo vio y se gozó. Y lo vio. Mira, los judíos dijeron en el 57, aún no tienes 50 años si has visto a Abraham. ¿No entendido? Entonces en el 58 le dice, de cierto, les digo, antes que Abraham fuese yo soy. Ya está. Aleluya. Antes que Abraham fuese yo Por soy. eso le está diciendo que. O sea, que Lo llevaba Abraham. ustedes están leyendo a las escrituras, leen a Abraham y ustedes no saben nada. Y no me ven a mí. No han visto nada. Como le digo a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no he visto a Abraham. Y algunas religiones X por ahí dicen hoy que él es un diosecito. Abraham. No, el Señor. Ah, ya. O sea, que para ellos Abraham es más grande que el mismo Señor. No, él es un diosecito. Él es Jehová Junior. Hay unas religiones por ahí hacen eso hoy en día, lo tienen como un Dios con D minúscula. Con D minúsculas. Entonces, eso es para que nos demos cuenta hasta dónde llegan las cosas y el entendimiento de lo que la Escritura está hablando. El principio de la bendición que Dios mostró en Abraham nos puede alcanzar a nosotros si se cumplen las condiciones que mismo el Señor está señalando. Y son esas: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la casa de tu padre y de tu madre. Bueno, ya sabemos el concepto, que ahora no se hayan ido a la casa del papá y de la mamá. Eso tiene un sentido, estamos nosotros. No, en su momento fue literal, lógicamente. No, y es que el Señor lo dice: si alguien ama padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. Sí, claro. Entonces, ese es el concepto que se está explicando. No, pero en Abraham fue también literal. Literal. Salió de la tierra, ¿ya me entiendes? Claro. Pero ya sabemos que esto no está limitado solamente a la tierra, sino a qué tanto amas tú al Señor para... Si fuera por la fe de Abraham, vamos a analizar algunos puntos aquí, que muchos miran la fe de Abraham. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿cuál fue la fe de Abraham? ¿Cuál fue esa fe que tuvo Abraham? Entonces vemos a Abraham en 2 ocasiones mintiendo y llamando a su esposa, que es una hermana. Y no estaba mal, porque los primos le dicen hermano en la cultura hebrea. Pero está negando a la esposa en ese momento. Y muchos pueden decir, no, pero no mintió. Pero la consecuencia de haberse dejado, por lo menos, vamos a leer Génesis 12. 12:10. Mira, desde aquí, el 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. Para que no lo matara. Entonces estamos hablando de la fe de Abraham, lo que es la frase que uno oye siempre: no, si tienes la fe de Abraham. Entonces vemos a un Abraham aquí que tuvo miedo de que lo matara y prefirió entregar a la hija al faraón, porque el faraón se la llevó para adentro. Lo que no permitió yo fue que la tocara.
Se la entregó. Pero el faraón se la llevó. Y no se sabe cuántos días duró con el faraón, hasta que la plaga, y porque todo esto tuvo que haber sido un Y transcurso eso, de tiempo. Dios se la devolvió, no dejó que se la tocaran No dejó que se la tocaran. por la fidelidad. Pero fue la fidelidad. Por la fidelidad de Dios. No fue por lo que hablar era, porque ya con esa actitud de él se está mostrando Su debilidad. su debilidad. Ahí está el presente. Que era débil en la fe. Claro, también en Génesis 21 vemos otro caso, vamos a recordarlo. Y aquí en este caso vemos al Génesis. Génesis 20. Como Abimelech y como Faraón. Génesis 20. 21. 20. Génesis 20. 20. Versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sarai su mujer, es mi hermana. Otra vez. Y Abimelech no aprendió la lección, o sea que era su costumbre. Esa era la costumbre. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, se la llevó para su casa. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con María. Bendito Señor. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, o sea que el inocente no era Abraham. De hecho, él es el que no es inocente, porque me dijo, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mi mano se ha hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Aleluya. Y así no te permití que la tocase. Bendito Señor. ¿Verdad? Y ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Claro, el que mintió fue Abraham. El que mintió fue él. Claro. Abraham y Él Sara le eran habló con. Abraham y Sarai también. Sara era cómplice. Porque le hizo el don. Todos estaban en complicidad. Pero o sea, las consecuencias que estaban de por medio eran grandes. Y sin embargo, estamos entonces viendo a un Abraham al cual le llaman el padre de la fe. La escritura no menciona eso, es así. En ninguna parte dice que Abraham es el padre de la fe. Nada. Sin embargo, la doctrina Teología. y teológica hasta el día de hoy así le llaman. Porque creen que la fidelidad. Era de Abraham. Creen que es un mérito humano. Claro. Es que por ahí, es lo que estamos mirando acá. Otros le llaman, o sea, el hombre inventa muchos conceptos teológicos, religiosos. También le llaman padres de la iglesia a otras personas, ¿verdad? Y la misma escritura sí menciona cuáles son los padres de la iglesia, ¿verdad? Nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob. Y están literalmente escritos en la Torá. Pero muchas personas no les es suficiente y mencionan a otros muchos padres. Entonces el primero que mencionan es a padres, algunas personas que hicieron algún aporte en un determinado momento de la historia y piensan que eso ya fue por parte que Dios dijo que tenía que ser así. Entonces descuidan mucho la escritura para darle más crédito a lo que las personas hicieron. Por ejemplo, aquí en nuestra nación vino un libertador que no era de esta nación y no era religioso ni era nada. Libertó la nación, ya esa fue su función. Entonces muchas personas lo ponen entonces ahora como un Dios porque él libertó a la nación. Entonces le dan unas prioridades, él cumplió una función de acuerdo a las cosas que Dios tiene establecidas aquí en esta tierra y se dan ciertas cosas que pasan. Entonces, de acuerdo a las cosas que Dios también tiene para nosotros, Él ha ido mostrándonos como un fundamento que no podemos mover. El fundamento ya está puesto, ¿verdad? Y Él está trabajando en eso, está edificando en eso. Y por lo tanto nosotros debemos edificar de la misma manera con Él. Entonces no podemos ahora, porque una persona hizo algo, metió la mano y de pronto algo sirvió, ya esa persona es tomada como si Dios lo hubiera puesto y hubiera quitado a todos los demás. Que son Y le va a justificar todos los pecados. ¿Cómo digo yo? Se lo va a pasar por alto todo. Lo llaman profeta y lo llaman todo eso. Lo llaman profeta.
por lo menos hablar de los padres de la iglesia, estos modernos que están ahora, son un poco. Entonces, mejor no menciono nombres, para no ni siquiera mencionarlos. Bueno, vemos que en ambos casos, pues Dios protegió a Abraham. Entonces, esta fidelidad de Abraham, ya estamos viendo ahí que no es la que realmente está hablando el Señor. O sea que todo personaje iba a caer en la maldición y ellos se defendieron. Se defendieron a pesar de que no fueron llamados como Lo que Abraham. acabamos de leer en el 12:3 entonces. Mire, Génesis 16:1 muestra otro problema de Abraham. Dice en el 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y ya Dios había hablado con Abraham. Y miren ustedes. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Hashem me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Obediente. Y como Adán, y obedeció a Abraham la voz de su mujer. Ni corto ni perezoso. Y entonces ella tuvo un hijo. Todavía está ahora. Ella tuvo un hijo que se llama Ismael. Uy, una Se llamaba mujer Ismael. ahora sí. Wow, Y- hombre feliz. No Pero se dejó. hay una cosa interesante, hay que a pesar de que Sara era de edad avanzada, y ahí en algún pasaje dice que eran viejos ambos, sin embargo atraía todavía, como que era algo como de maldad que había era en el varón y en el otro que ellos la atraían. A pesar de que tenía un hermoso aspecto y era de avanzada edad, dice la Bueno, el asunto es que No, pero ya eso tú sabes que pasaron muchos años. Sí, claro. No, porque dice cuando él tenía 75 fue cuando Dios lo llamó. Si él tenía 75 ya tenía 65. Pero pareciera que ¿cómo diría yo? Que ella no sabía La conservación del ser humano no se deterioraba tal como hoy. En esa Como ahora. época. Que hermano, hoy con mucha comida chatarra, hermano. Por eso es que deben aprobar en el Congreso la ley contra la comida chatarra. Apoyo la comida, no a la comida chatarra. Bueno, en esa relación sabemos que nació Ismael, el hijo de Abraham, y la Agar, la sierva. Y vemos que hasta el día de hoy hay un gran conflicto entre estas dos naciones. La que surgió de parte del lado de Ismael y la que surge de parte del lado de Isaac. Entonces, ese fue la fe de Abraham. La fe de Abraham hasta el día de hoy tiene el gran problema que está entre estas dos naciones aquí en la tierra. Así es. Conflicto mundial. Entonces, miren ustedes, un conflicto mundial prácticamente, porque es totalmente mundial. Eso está afectando a todos. Génesis 15:8. Versículo 7. 15:7. Vamos a leer el 7 primero. Le dijo: yo soy Hashem que te saqué de uno de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Hashem, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces miren la duda, le está pidiendo una señal al Señor para creerle de que la va a heredar. En este momento, si estamos hablando de fidelidad, la pregunta sobra, Así es. ¿cierto? Entonces, en el caso de la tierra que estuvimos leyendo, en el versículo 1 del capítulo 12, tampoco él sabía ni para dónde iba. Y quería una señal. Ahí cuando el Señor hace el pacto, pero no vamos a leer ahora. Y Génesis 17. Génesis 17. Entonces Abraham se encontró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a dónde de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces, con respecto al hijo que Dios le promete, tampoco él creía. O sea, en el sentido que estamos hablando nosotros de que la creencia sea una fe. Cualquier creencia que dé una persona le llaman fe. Entonces, ni siquiera Abraham
por parte humana, por parte de él, mostró cualquier tipo de fe de que Dios haya hablado que podía emitir de él. Entonces, la misma escritura está mostrando que cuando Dios habla de fidelidad no tiene nada que ver con Abraham. Así es. Y también dice que Abraham murió, pero la fidelidad sigue. O sea, es la fidelidad de lo que está hablando Dios. Es de la fidelidad. Es decir, que no quedó la fidelidad de Abraham, sino la de Dios dando testimonio. Claro, entonces vamos a leer el 15:6 de Génesis, que es el texto que ya todos entendemos. 15:6. O sea que en esta cita que usted nos está dando, hermano, más bien estamos mostrando la incredulidad del hermano Abraham. Eso. Claro, estamos No, hablando. impresionante aún más que le han hecho creer a uno que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Ya, cierto. Tiene Se lo No, voy a pero, escuchar. a ver, lo que pasa es que no sé si el hermano va a llegar allá, pero debemos entender algo, que la fidelidad, como hemos hasta ahora desarrollado, no es un concepto mental humano, ¿ya me entiendes? No es algo que desarrollamos nosotros, no es algo que aprendemos nosotros mismos, ¿ya? Por intelecto, por experiencia, sino que Dios es el que se encarga precisamente de enseñarnos a nosotros su fidelidad. Y hasta que nosotros no seamos instruidos en ella, no vamos a caminar y obedecer. Cuando Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza, ya Abraham venía curtido de tantas revelaciones y palabras que Dios les había dado. ¿Ya me explico? Con demostración, porque Claro, también claro, fue con claro, demostración. claro. El hijo es una demostración de la fidelidad. Entonces, cuando ya él ve que concibe un hijo conforme a la promesa que Dios le había dado, wow, no, esto es verdad. Yo estoy para adelante y ni para atrás para coger impulso. ¿Ya me explico? Entonces la fidelidad de Dios es la que nos enseña e instruye a nosotros y nos curte para caminar en esa fidelidad y en esa confianza. ¿Ya me entiendes? Amén. De manera de que ya tú no tienes, como dijo Pedro, Señor, pero ¿a dónde iremos si el único que tiene palabra de vida eterna eres tú? Claro. ¿A dónde voy a regresar? ¿A dónde voy a ir? De pronto Pedro o Abraham en Babilonia había escudriñado, había conocido, había experimentado, tenido experiencias místicas, pero nunca había visto promesas tan veraces y tan evidentes como la que el Señor no solamente le estaba hablando, sino que también se la estaba demostrando. Porque recuerde que la fidelidad también es demostración. Eso es lo que vamos a hablar ahorita también. Miren, capítulo 15, versículo 6, ya lo hemos leído, vamos a recordarlo, donde dice que creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, y este texto está diciendo que él le creyó al Señor, no hubiera existido todo este asunto que hemos leído. Entonces, el texto realmente no está bien traducido, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Entonces, lo que dice ahí, y la emuná. 15:6. 15:6. Y creyó en Hashem, el cual se lo reputó. Y la emuná, 15:6, y la emuná. Esta dice se lo reputó. Y la emuná. Lo computó. No, reputó. La Jerusalén traduce reputó. Ah, ahí dice la traducción. Yo no estoy diciendo, es que aquí dice, y creyó en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Bueno, hermano, vamos a ver aquí un poquito ya desde el punto de vista hebreo. Ya. Y la emuná que estuvo con Hashem fue el cómputo de la justicia. Entonces, está hablando de la emuná que estuvo con él y no una fe que tuvo él. Y la emuná que estuvo con Hashem, o sea, la que siempre ha estado con Hashem, es el cómputo de la justicia que estuvo ahí en ese momento en Abraham. Ese es el cómputo de la justicia. Esa es la forma como se va a mostrar lo que es la justicia. Entonces, es la bendición. Con tu bendición serán bendecidos. Con tu bendición es que serán bendecidos. Entonces, es la que estuvo en el Señor que se vio en Abraham. Estamos viendo a Abraham no como el autor de la fidelidad, sino como una muestra del Señor de cómo Él hace las cosas
que Él quiere darnos a entender. Ahí estamos viendo entonces ese Abraham, de que muchos lo ponen como si fuera el principal de la escritura. Muchas veces casi no se habla de Noé, y ya nosotros hablamos de Noé, que tiene una paraxá completa también de Noé, y muchas personas también como Enoc y todos estos personajes bíblicos. Pero vamos nosotros a ver algo también importante aquí en este. Vemos entonces las dudas de Abraham, vemos las falencias de Abraham, las debilidades, vemos un Abraham humano, no era extraterrestre, no era nada de lo que muchos piensan, lo ven como si fuera una persona que no, si hubiera sentido hambre, no hubiera sentido dolor, no hubiera sentido cansancio, no, todo lo que podemos sentir nosotros estuvo también en Abraham. Incluso le robaron al sobrino y tuvo que ir con su siervo a rescatar al sobrino a una guerra, porque no quería que su sobrino se lo llevara. Entonces, todo lo que nosotros podemos en este momento estar sintiendo, él también lo sintió como una persona humana. Así es. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 11 un momento. Hebreos capítulo 11. Y vamos a hacer algunas comparaciones aquí que seguramente nos pueden resultar bastante útiles también. Entonces vemos el versículo 1, dice De Hebreos. un Hebreo 1:11. Si nosotros leyéramos el griego, dirían, es indepistes el Hermano, disculpa, repítame hipóstasis. la cita. Hebreos 11:1. Bueno, este indepistis el pisómeno, hipóstasis, pragmato elenjos u blepómeno. Bien, esto lo traducen aquí, en la que yo tengo, como la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Seguimos dándonos cuenta entonces de que la mentalidad humana tenía su forma de ver las cosas de Dios, y hasta el día de hoy la sigue teniendo, porque lo extraño es que ya estamos en esta época donde hay tantos descubrimientos arqueológicos, tanta ciencia, tanta tecnología, y sacan una nueva versión de la escritura y escriben lo mismo. Entonces, los grandes maestros, los grandes sabios que nosotros nos muestran, y a veces nos sentimos chiquitos, nos impresionan cuando vemos estas cosas. Cuando uno pone todas estas versiones una al lado de la otra, hay programas, hay aplicaciones que hacen esto, y pone todos los textos de las diferentes versiones, y nos damos cuenta que todas ponen lo mismo. Casi todas ponen lo mismo, no todas, sí. Alguna que otra siempre le hace justicia a los textos, claro, le hace justicia. Entonces, lo primero que encontramos en ese versículo es la definición de la fe. Por lo tanto, cuando vayamos a leer lo que sigue de ese capítulo, tenemos que leerlo con ese significado. No leer una cosa arriba y después acá abajo leer otra cosa. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener cuando vayamos a leer. Entonces, en vez de leer que es la certeza, y la palabra que es hipóstasis es la palabra sustancia, para la palabra nuestra última instancia. Y es la emuná de las cosas que se esperan, la sustancia. Entonces, está hablando que la emuná viene siendo la sustancia cuando estamos esperando
O sea, todos los creyentes verdaderos están esperando hasta lo último. Estamos esperando hasta la última instancia. Entonces, la fidelidad es la última instancia de lo que estamos esperando. No desmayamos, no nos cansamos, tenemos la fortaleza, no es de nosotros, pero la tenemos, porque Dios nos la ha dado. Entonces, es la sustancia y no es la certeza, para que no vayamos a pensar en un mentalismo. Ese es el concepto que tiene, porque es el concepto griego. La palabra pistis, ese es el concepto de la palabra pistis en griego. Es mental, certeza, convencimiento. Pero el concepto hebreo no es eso. De sí mismo. Sí, Para los de sí griegos, mismo. claro, porque para los Ellos- griegos la fe no era necesaria para acercarse a los dioses. Ya me explico. Porque estaba basada más en sí mismo que en los dioses. Ya me explico. Claro, porque en la capacidad que tú tenías para hacer algo o alcanzar algo. Ya me explico. Para los griegos en ese sentido era la pistis. Pero ya eso, para la emuná ya en hebreo ya es un concepto totalmente Claro, tiene otro concepto. distinto. Y eso es lo que vamos a poder analizar ahora. Claro. Entonces, es la última instancia a donde nosotros llegamos. Lleguemos cansados, lleguemos como sea, es lo último, la última instancia que tenemos. Y después dice, Pragmatum elencos u pretómenos. Lo que sucede es que en esta escritura, y en algunas que traducen más o menos, con una forma mala ya, cambia la palabra certeza por la palabra demostración. Entonces vemos que traduce la palabra elencos como la prueba de lo que no vemos, la prueba de lo que no vemos. Pero la palabra pragmatum no la traduce, y la palabra pragmatum está en el griego. La palabra pragmatum está en el griego. Voy a escribirla por aquí. Se escribe así. Pragma es una palabra muy conocida en el lenguaje griego y tiene un significado que seguramente nació en el concepto de ellos, pero que también nos da a nosotros aquí una idea de lo que está diciendo. Porque los apóstoles, si usaron el griego para escribir, su mentalidad siguió siendo hebrea. Porque no se sabe realmente hasta el día de hoy si ellos escribieron en hebreo, porque como todos esos textos se desaparecieron, y los únicos textos que lograron encontrar fue el griego, entonces se deduce la idea, y a la gente le gusta eso de que las nuevas escrituras están todas en griego, pero el pensamiento es hebreo. Así está en griego, el pensamiento es hebreo. Y una de las cosas que vemos, eso que llaman el lenguaje del pueblo, el griego kiné, claro, pero del pueblo hebreo, porque ellos tenían ahí una forma de combinar las palabras que solamente ellos entendían. Por eso es que cuando alguien lee por lo menos la Septuaginta o lee incluso de la Nueva Escritura, hay muchos textos que son complicados de traducir. Sin embargo, el traductor la tradujo como a él le pareció. Y muchas veces se separa mucho de lo que la Escritura realmente viene hablando. Que la Escritura es un solo bloque. No es que es un pedacito por acá y otro pedacito por acá. Nosotros lo que tenemos que ir uniendo como si fuera piezas. Cuando una pieza no coincide es porque la cosa no va por ahí. Todo está bien unido, bien encajado, porque Hashem es uno, Él es Ejad. Entonces no deja nada suelto. Entonces la escritura a veces nos ha afectado mucho. Entonces la palabra pragmatum más que todo se relaciona con la práctica, un hecho o una práctica. Entonces, ahí podemos aplicar esa palabra que no la traduce. Entonces elenco sí la traducen en alguna, aquí la ponen con visión, pero ahí en tu Biblia, por lo menos la Reina Valera 1909, traduce esa palabra bien, es la demostración. Aquí hay otra vez. Tú tienes Aquí hay la SSE. Lee esa. La SSE dice después la fidelidad, la sustancia Cierto, de las cosas que se esperan. La Exactamente. demostración de las cosas que no se ven. Viste que sí hace un poquito ahí, pero no La traduce la 1865 también traduce la sustancia. sustancia. No dice la convicción. Nada de La Reina Valera Gómez también dice la sustancia. O sea que la
Entonces el problema está en las revisiones. Es la moderna, la Cuando la 1960. revisaron, cambiaron las Por cosas. ejemplo, la Dios habla hoy, traduce es tener la plena seguridad. ¿Ya? Bueno, mira, aquí vamos a incluir la palabra pragmatos, porque es que no la traducen. La traducen la palabra demostración que acaba de decir el hermano. Es la sustancia y es la demostración. Entonces la palabra pragmatos, para incluirla ahí, más que todo tiene que ver no tanto con la práctica, sino con la utilidad. Incluso existen las personas pragmáticas, y ese concepto también se usa en las empresas, lo que es útil. De lo que se hace solamente lo que sirve es lo que es útil. No le dan tanta importancia a lo demás, y eso es lo que fijan ellos. Entonces, podemos hablar de la práctica, es en la utilidad. La parte de la utilidad, lo que nosotros practicamos, que en este caso son los mandamientos, lo que es útil. O sea, una persona que esté ejerciendo un mandamiento o esté cumpliendo más un mandamiento, está en práctico, ¿verdad? Pero no está en la utilidad. No está en la utilidad. Una persona puede estar equivocada en su mandamiento. No, yo estoy cumpliendo un mandamiento. A mí me dijeron que ya esta no es la fecha, si no fuera la fecha es otra. Estoy cumpliendo el mandamiento. Pero no está en la utilidad. O sea, no está en lo correcto. Y es muy parecido a lo que es el concepto griego que nosotros usamos como mishpatim, el debido proceso. El debido proceso. Entonces, esta frase aquí tiene que ver con eso, el debido proceso de lo que no vemos. O sea, estamos en la práctica, pero la utilidad o lo correcto de hacerla es una demostración de cosas que no se ven. No se ven. Es decir, No sé. diríamos como el resultado. El resultado efectivo. Claro, el resultado de lo que tú haces. De lo que sí. Ya, Lo que es se lo hace. que nosotros de pronto no estamos viendo. Pero eso se va, la misma fidelidad se va a encargar, ¿ya me entiendes? De mostrarlo. ¿Ya? Porque Exactamente. nosotros no guardamos mandamientos por mandamiento, por guardar No. mandamientos, Bien. sino que eso tiene un producto, como dices tú, una utilidad, Una utilidad. un bien. Ya me explico. Y más que eso, una esperanza. Entonces, lo que no se ve es demostrado en las cosas la utilidad Claro, por el mandamiento. del mandamiento. Claro. O sea, en lo que realmente es lo correcto de un mandamiento. Sí, ya te En el entendí. debido proceso de un mandamiento. En última- Está mostrando que la fidelidad que tuvo en Abraham y la fidelidad que tuvo en Noé es la fidelidad que puede estar hoy igual en cualquier persona, porque la fidelidad siempre fue la misma. No es que antes era una fidelidad pobre y ahora es una fidelidad. Ellos tuvieron una fidelidad por ahí chiquitita y ahora, o sea, la fidelidad de Dios es eterna, siempre es una fidelidad. En aquel momento se transmitió a estas personas y en este momento también la fidelidad está vigente, porque la salvación es igual, porque es la justicia y la justicia siempre tiene el mismo precio para Dios. Entonces, miren, entonces vemos que ese es el concepto de la fidelidad. Entonces, eso es lo que podemos leer. Hay fidelidad. Ahí dice la palabra esti, el verbo ser. Está o hay la fidelidad de nuestra esperanza, es la sustancia. Y en lo que es práctico, y en lo práctico, es la prueba de lo que no vemos. Ya, en lo que estamos usando la palabra pragmato, en la práctica es la prueba de lo que no vemos. O sea, si una persona está haciendo algo conforme a la voluntad de Dios, existe fidelidad. Entonces hay fidelidad. O sea, que se está mostrando que hay fidelidad aquí en la tierra. Por eso. Entonces, si miramos ese concepto, vamos a leer ahora este que sigue. En el versículo 2. Dice aquí en el texto que tengo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces sigue el mismo proceso de estar como gloriando al ser humano. Sí, ahí se está gloriando al ser humano, miren. Los antiguos, o sea, se mostraron grandes por la fidelidad. Eso es más o menos lo que está diciendo ahí. Pero no es así. No. Dice, en Taptigal, o sea, porque en este mismo, o sea, lo que está mostrando arriba, porque en esto mismo,
en esto mismo, tuvieron o se dio el testimonio de los antiguos. O sea que por los la misma antiguos, fidelidad. los antiguos, de pronto aquí no podríamos pensar que está hablando que los antiguos son los de la fe, pero los antiguos aquí son todos antiguos, las personas que no eran de la fe veían. O sea que más adelante lo dice, aquí en el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Entonces aquí dice, por la fe, y ese por no existe en el griego. Entonces, como estamos hablando de la definición de la fidelidad, ahí no podemos leer por la fe. Nosotros tenemos un entendimiento de esta como si tuviéramos nosotros la fe. Entonces ahí se lee la palabra fidelidad, llevámoslo sola porque realmente está sola. O fidelidad hay, o la fidelidad está. La fidelidad está. Porque se está definiendo la fidelidad en el versículo 1. Entonces vamos a ver dónde hay fidelidad. Del versículo 3, podemos usar la palabra emuná o la palabra fidelidad. Entonces, hay fidelidad en la inteligencia que hubo para perfeccionar el universo declarado por Dios. Es el concepto más práctico de una traducción, porque yo tengo aquí el texto griego. Al que traduce la palabra eonas, que significa los tiempos. Se puede traducir universo. Se puede traducir universo porque estamos hablando del contexto. No podemos salirnos del contexto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo quedó el 3? de modo, sí. ¿Cómo quedó el 3? O sea, No va fidelidad, por fidelidad. Fidelidad. En la inteligencia La inteligencia. que hubo para perfeccionar el universo declarado por Dios. O sea, hay un texto que dice sencillamente que el firmamento da testimonio de las obras de Dios o del poder de Dios. Entonces puede ser una persona muy incrédula, pero el testimonio lo está condenando. El testimonio del universo lo está condenando. No necesita que lea las escrituras ni lea nada, porque es que la palabra de Dios está escrita en el universo. Entonces esa persona ya está condenada, porque ahí está el testimonio, pero no es indiferente para él. A ver, yo entiendo acá una cosita, veo otra cosita ahí con la palabra pragmático que tú acabas de usar precisamente. ¿Con cuál? La palabra griega, pragmático. Te vas a volver al uno. Sí, Me llamo me llamó mucho la atención y pienso que está precisamente todo lo que Dios está haciendo o hizo, ya estaba en relación prácticamente a la fidelidad, ¿ya? A la promesa, ¿ya? Es decir, que no dejó a este mundo fuera de la fidelidad, ¿ya? Sino que estaba dentro de la fidelidad. Por eso dice, fue sujeto a corrupción, ¿ya? Por causa de nosotros, pero en esperanza, ¿ya? O sea que este mundo, igual que nosotros, estamos en espera de que seamos ¿qué? Renovados, ¿ya? Entonces creo que la fidelidad está plasmada en la misma creación. Dice porque fue hecho de lo que no se veía, es decir, que estaba sujeto a lo que Dios iba a hacer en el futuro, en el mundo venidero. Sí, el texto está O sea, que diciendo. no la dejó a corrupción. El texto lo está diciendo. Claro, que no la dejó a corrupción, sino que la sujetó a aquello que no se ve todavía. Pero sabemos lo que no se ve todavía es lo incorruptible. Lo que no se ve es lo incorruptible. ¿Ya? De manera de que, pero él la hizo sujeta a incorrupción, no a corrupción, aunque la sujetó a corrupción, pero por causa de quién? Del pecado. Entonces lo que te está diciendo es que la fidelidad, en el momento, pase lo que pasara, como cuando vimos la Parashá Bereshit, pase lo que pase,
Son las arras. Iba a estar en la fidelidad, en los cielos iba a estar en relación a ese versículo, a la característica de ese versículo, a la característica de esa primicia. ¿Ya me entiendes? Entonces los cielos fueron a la vez sujetos, ¿ya?, a la esperanza, ¿ya? Están sujetos a una esperanza. Y Dios en base, aunque todo lo que Dios hizo bueno, pero sabemos por lo que pasó, por el pecado, Dios no la dejó a corrupción, sino que la llevó, la va a llevar más allá, la va a restaurar, la va a regenerar como lo va a hacer con nosotros. Y hermano, vamos a tratar de, para no perder el sentido de lo que quiero aquí mostrar. Entonces, lo primero que comenzamos a hacer es quitar la palabra por, ¿verdad? Así es. Versículo 3. Entonces, está dando el concepto de fidelidad. Si allá definió la fidelidad, ahora aquí está mostrando dónde se mostró la fidelidad. Ya se definió en el versículo 1. Ahora en el versículo 3 está mostrando, en esto hay fidelidad. Está la fidelidad de Dios. Entonces, el versículo 3 termina, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿cómo apareció eso ahí? Tuvo que haber venido de algo. Entonces, eso está dando la declaración, el testimonio. Versículo 4. Versículo 4. Yo estoy aquí, tengo aquí un texto griego aquí a la mano, por eso estoy haciendo algunos ajustes. Entonces, versículo 4, seguimos con lo mismo, quitamos el por. Dice, versículo 4, fidelidad, excelente sacrificio de Abel, contrario al que ofreció Caín. Contrario al que ofreció Caín. A Dios. Entonces, mediante cuál fue testificado ser justo. Ahora, ¿justo quién? ¿El sacrificio o Abel? Por lo cual fue testificado ser justo. Claro que el texto aquí en español le da el honor a Abel. Pero estamos hablando aquí del texto en el griego. Ya te deja a ti mostrar que dice que mediante el cual fue testificado ser justo. Entonces, ¿de qué está mostrando Dios el testimonio? ¿De Abel o del sacrificio? Entonces, hubo justicia, fue en el sacrificio. Amén. En el sacrificio hubo justicia. Eso es el testimonio que está mostrando Dios. Mira, ahí mismo lo dice, dando testimonio sobre las ofrendas de Dios. Fíjense ustedes. Claro, entonces. Dando testimonio, o sea, lo No justo era de ver la ofrenda ni el sacrificio, sino de Dios. de Dios. Es decir, que fue algo que Dios le dijo que lo ofreciera. El sacrificio es de Dios y Dios tuvo justicia en su mismo sacrificio. No, y lo bueno es que no fue iniciativa de Abel. No hubo iniciativa de Abel. Entonces Tuvo que haberse lo dicho Dios. estamos adoptando el texto. Bueno, y más abajo todavía lo sigue confirmando. Y mediante esta misma, a un muerto, o sea, Abel, a un muerto, habla. ¿Quién habla? Porque ya Abel está muerto. Está hablando el testimonio. Está hablando el sacrificio. Está hablando la ofrenda. El fue muerto es la justo. ofrenda, no Abel, porque Abel ya está muerto. Ahí lo dice. Por eso dice, y muerto. O sea, para que sepa que él está muerto. Sí, dice que el testimonio aún habla por ella. O sea, el sacrificio habla. Que fue por hecho el justo. testimonio. Fue hecho justo, el sacrificio justo. No, podemos decir. fue hecho justo Abraham, porque ese sacrificio No, aquí era estamos a hablando de favor. Abel. Aquí estamos hablando de Abel. Perdón, de Abel. Es decir, que el sacrificio es en favor de Abel. Abel no ofreció ese sacrificio porque Dios necesitaba un sacrificio. Sí, pero ¿Ya me entiendes? Sí. aquí el justo es el sacrificio y el testimonio. Aquí el justo es el sacrificio y el testimonio. Y no estamos diciendo que Abel no fuera justo, pero Dios no está exaltando a Abel.
No. Y realmente en la Escritura Dios nunca ha exaltado a nadie. Yo lo que estoy diciendo fue hecho justo. ¿Por qué fue hecho justo? Por la fidelidad, por el sacrificio. Por eso, porque él anduvo en la justicia, Entonces, anduvo en la sí, justicia del sacrificio. Sí. Y eso lo explicamos ya en cierta ocasión, de que nosotros solamente podemos tener santidad es andando en la santidad de Dios. No somos santos en el sentido de que tenemos algo, que nos vestimos de algo, sino que estamos ya caminando en la justicia o en la santidad de Dios. Lo que quiere decir que eso está en Dios, no en nosotros. No, sí. Nosotros tenemos que acercarnos a Él. Y más adelante te lo muestra, que es acercarnos a Dios. Ahora sí, por eso sigamos leyendo, porque aquí está hablando todo el contenido de lo que tiene que ver con la fidelidad. Entonces sigamos hablando, para ver en el versículo 5. Dice, fidelidad, el no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque ¿quién lo traspuso? Dios. No se traspuso él mismo porque tenía algo con que trasponerse. Fue ese traspuesto, o sea, a partir de que fue traspuesto, porque ya quedó la señal, quedó el testimonio, quedó la demostración, a partir de que se dio ese caso, entonces quedó testimonio agradable a Dios. O sea, podemos hablar del testimonio que agrada a Dios, el testimonio agradable. Se dio el testimonio agradable a partir de que Dios lo traspuso, porque aquí dice que no, que antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, o sea, no, ahí dice prefijo pro, y a partir, o después, o en favor de ser traspuesto, hubo testimonio de agradar a Dios, o sea, el agrado, testimonio agradable a Dios. En este caso está hablando de Enoc, que algunos dicen que no está muerto, sino que está por allá en un lugar paradisíaco. Pero nosotros sabemos que no es así, que Enoc murió, como mueren todos los seres humanos en esta tierra, porque la resurrección tiene que ser el mismo día. Y la justicia de Dios no se hereda por ningún otro medio, sino por resurrección. Entonces, si Él estuviera vivo, quiere decir que ya Él tiene la justicia, que ya no necesitó pasar por lo que van a pasar todos los demás. O sea, que ya llegó directamente. Y no es de esa manera. Como si él hubiera tenido algún mérito. Como si Él hubiera tenido algún mérito. Por eso aquí estamos quitando todos los méritos de estos personajes, porque es que la gente tiene en la cabeza los méritos de ellos. Entonces, el versículo 6 dice, la palabra Joris, aparte. Es decir, que lo que entiendo es que aún muerto, el testimonio sigue diciendo, la ofrenda de Abel sigue diciendo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Claro. Eso es lo que dice. Pero para que se le está haciendo así que me puedes traer todo lo que quieras. Todos tus bienes, si quieres, me lo puedes dar. Pero si no hay sangre, derramamiento de sangre, tus pecados no pueden ser expiados. ¿Ya? Sí, ¿Me explico? Porque eso fue lo que Caín, eso fue lo que Caín, él pensó que podía justificarse con su ofrenda, ¿ya? Y no es que estaba mal, y no es que si tú le ofrendas tus bienes, pero eso en última no es lo que nos va a hacer justos, ¿ya? Pero sí tenemos claro que la ofrenda no puede haber sino de Dios. Claro, puede de Dios. Entonces, eso es lo que estamos hablando, es del testimonio de Dios. Ese es el testimonio que está dando la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Fíjate que nosotros hasta el día de Esa hoy. es la prueba de que Dios conoce nuestros corazones, porque fíjense que Él vio el amor con que Abel le va a hacer en la ofrenda, mientras que Caín le recogió, pero no escogió lo mejor. No, es que él no vio el corazón de Abel. Cuando dice que por la fidelidad, Es la fidelidad, de no estamos cómo, hablando de fidelidad. No Ese de por, Abel, ese por, hay que no quitar de el por. Hacia nosotros. Hay que quitar el por eso te dicen que quiten el por, que eso no está en el texto griego. no, usted Está definiendo la fidelidad, aquí está hablando de la fidelidad. Eso es lo que dice el texto griego. sí, sin Pisti, preposición, pisti.
Sí, sin provisión Y ni no se dice diga más la nada. fidelidad. Lo deja La frío. fidelidad ofreció mejor sacrificio. Bueno. ¿Cómo se demostró? ¿Cómo la demostró? Con Abel. O sea, quiere decir que el sacrificio que trajo Abel, hermano, es sencillamente es lo que Dios le dijo a Abraham: hey, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Ah, entonces me voy a buscar un cordero. Una demostración. ¿Ya me entiendes? Entonces lo dejó como testimonio. Ese es el testimonio. Claro. Hasta el día Entonces de hoy. queda como testimonio Hasta el día de hoy, si nosotros Entonces, no todos los que tuviéramos- quieran acercarse a mí tenían que acercarse con sacrificio. Bien, Entonces viene exactamente. con Moisés Bien. y trae a través de la Torá el sistema de ¿qué? De sacrificio, ¿verdad? Para expiación de pecado. Fíjense que nadie podía acercarse a Dios o al lugar santísimo si no había remisión tanto del sumo sacerdote como el pueblo. ¿Ya? Pero sabemos que todo eso era sombra de nuestro Señor Yahushua Mashiach, el cual ofrecería su cuerpo en sacrificio vivo nosotros. Es decir, que en la ofrenda de Abel era como si Dios estuviera simbólicamente ofreciendo por él. Bueno, mire, el versículo de Hebreos 11:6 que estamos leyendo dice así: ahora, aparte de fe, más aparte de la fe, es imposible agradar. Ahí termina, dice Dios, aunque la palabra no sale ahí, bueno, solamente trata de agradar. Aparte de la fe es imposible que haya agrado. Porque es necesario que los acercados a Dios lo estén realmente. Es necesario que los que están acercados a Dios lo estén realmente. Ya, eso es lo que está diciendo. Y los que en Él quieren, estos son los que son galardonados. O sea, el galardonado o el galardón es para estos, los que están acercados realmente a Dios. Eso es lo que dice ese texto. ¿En cuál estás? Estoy en el versículo 6. Ah, en el 6. Entonces, ¿cómo empieza el 6? El 6. Ah, más aparte. Sí, la palabra horis, aparte, que también traduce en sí. O sea, aparte de la fidelidad es imposible agradar a Dios. O sea, no hay ninguna manera de obtener algún agrado en algo. Es imposible. O sea, que solamente por la fidelidad es que se puede acercar a Dios. Por La eso aquí fidelidad de Dios. aquí mismo lo está diciendo, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca, o sea, los acercados, lo estén de verdad. Eso es lo que dice, lo estén de verdad, no ahí mentalmente, en alguna manera, sino que sí sea un hecho. Y ahora tenemos aquí el versículo 7. Fíjense ustedes aquí, ya viene ahora a hablar de Noé, que en la parasha que vimos no menciona la fe de Noé, pero aquí, en la Nueva Escritura, sí lo menciona. Es lo que cuando habla de Noé. Entonces, fidelidad. Noé, informado acerca de lo que aún no se veía, preparó un arca para salvación de la casa de él, por la cual condenó al mundo de ese entonces. Bueno, y conforme a esta misma fidelidad, de la justicia, llegó a ser un heredero. Hay que poner una gomita ahí. Y por esta misma fidelidad de la justicia llegó a ser un heredero. Entonces es un heredero de la justicia, que es por la fidelidad. Y vemos entonces en el 8 a Abraham. Ese no es que hablamos, fue por la fidelidad. Dice que fue informado, o sea, llamado por Dios. Lo que estamos hablando ya en el capítulo 12 de Génesis, comenzamos, el llamado. Dios fue el que llamó.
Y el versículo 8 habla de Abraham. Entonces, fidelidad, ya vimos que Abraham todo lo que hizo. Sin embargo, aquí están hablando de fidelidad. O sea, no están hablando de los hechos de Abraham, están hablando son de los hechos de Dios. De los hechos de Dios. Eso es lo que es fidelidad. Eso es lo que es fidelidad. No lo que hizo Abraham, sino lo que va a mostrar Dios. Entonces dice que Dios lo llamó. Dice fidelidad. Abraham siendo llamado. Aquí usa la palabra hipokoisen, que tiene que ver con oír. O sea, hipo es bajo. O sea, oyó bajito a Dios. Aquí lo traduce como obedeció. Pero más que todo está diciendo que oyó, que escuchó, que es más la idea todavía. Que oír en hebreo es entender. Entender, ya. Por eso traducen obedecer. Entonces la palabra oír, porque hay dos palabras, hipekoi, tiene las dos palabras. Cuando una palabra dice hiponomos, abajo de la ley. Entonces depende de qué ley. Si es hiponomos, la ley de Dios, está bien. El problema es que está hiponomos en la ley del mundo, en las leyes de los hombres, en las leyes que están fuera de la fidelidad, que no tienen nada que ver con Dios, sino que cada quien inventó su propia doctrina y entonces se maneja por ella, pero no están realmente afianzadas a lo que la Escritura quiere mostrar. Entonces aquí es donde dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin entender. Entonces miremos para que vean que si hubiera sido la fe de Abraham, él lo hubiera entendido, pero aquí está mostrando que él salió sin entender a dónde iba. Él no entendía nada. Entonces aquí de Abraham no está mostrando nada. Está mostrando es lo que hizo Dios. Dios lo llamó, Dios lo llevó a la tierra, se la mostró y le dijo que se le iba a dar por herencia. Y en el versículo 9 dice que por la fidelidad, o sea, por Dios, si reemplazamos la palabra fidelidad por Dios, por la fidelidad, habitó como extranjero en la tierra de la promesa. En la tierra de la promesa. Como extraño en tiendas, morando como Isaac y Jacob, los herederos de la promesa, esta promesa misma, de la misma promesa. Porque esperaba, bueno, dice porque esperaba, porque estaba guardado para la que de los fundamentos, la ciudad, de la cual el constructor, technitis, que es la palabra que se usa como para arquitecto, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. De Miurgos, esa palabra de pronto muchos de pronto la conozcan, de Miurgos, esa es la palabra que usan una palabra en la filosofía griega también. Pero fíjense cómo el lenguaje griego se usa para explicar las ideas hebreas. El asunto es que debe darse el sentido hebreo y no tomar el significado griego, porque las palabras griegas nacieron en su contexto griego y alrededor de muchos dioses. Todas estas cosas se dieron fuera. Entonces, para traducir se cogen palabras que traten de transmitir la idea, pero muchas veces tenemos que tener claridad en las cosas que nosotros vamos a comprender. Mire, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Yehoshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces ahí es donde vamos a ver quién es el autor de la fidelidad.
¿Y de quién está hablando la Escritura? En todo eso que hemos leído. Está hablando de testimonio. Y el testimonio es el mismo del Mesías. O sea, él nunca hizo nada diferente para salirse de la fidelidad. Él mismo se sometió a la fidelidad. Siendo el autor y el consumador, se sometió a él. Entonces es interesante ver en Romanos 4:16 4:16. Por tanto es por fidelidad, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fidelidad de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces ya entendemos ya el concepto, la fidelidad de Abraham, ¿verdad? Esta traduce, por eso depende de la fidelidad para hacer favor gratuito, a fin de que la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan solo para los de la ley, sino también para los de la fidelidad de Abraham, padre de todos nosotros. De ahí donde sale el concepto de padre de la fe. Puede ser. Pero no dice lo de la fe. Puede ser No, que la gente ya lo agarra así. entonces, mediante este estudio de Abraham podemos ver realmente los propósitos de Claro, que no depende de las obras que nosotros hagamos, que no es que sea malo. No dependió nada de Abraham, no dependió, porque ahí lo hemos leído que es de la fidelidad, o sea, es por la fidelidad y no es por obras humanas, Claro, por lo que Dios hizo. es por lo que Dios hizo. Así es. Entonces eso es lo que queremos mostrar, lo que centrarnos es en el autor de todo eso que estamos viendo, y la Escritura, por eso se llama el testimonio. La Escritura es el testimonio. Por eso nosotros debemos estar puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fidelidad, que es nuestro Yoshua Mashiach. Bueno, hermano, entonces le damos las gracias a Dios que nos permitió hoy podernos reunir y poder participar en esta gracia de poder seguir estudiando su palabra. Le damos ahí un saludo grande a nuestros hermanos, deseándole que pasen un chaguato grande, y también allá a nuestro hermano Cristian, debe estar allá pues, en este momento viendo también. Acá lo estamos esperando. Que nos traiga algo. Que nos traiga algo. Cuidado, se va a pasar la vacación. Chaguato, hermano. Chaguato.